Todo el mundo te está mirando. ¿Por qué? Estoy haciendo el ridículo. Seguramente tengo algo mal en la ropa. No, Arréglame. no. Están admirando a la nueva Betty. Podrías cerrar la puerta antes de irte. No, yo no pienso ir, no te voy a dejar aquí sola, así que no insistas. Me parece una locura que seas tú el que esté aquí ahora conmigo. Pues vas a tener que acostumbrarte porque vas a tener que aguantar por un buen rato. El suicidio es un acto de desesperación. Si estos dos se perdonan, pues a lo mejor ella deja las ideas esas, ¿no? Por mí mejor, de hecho. Que no puedas ir esta noche con Marcela significa que estás homeless. Te quedas aquí. ¿Aquí? Sí. Julia se puso mal porque un hombre fue a buscar a Betty a la casa. Daniel Valencia. ¿Y qué tenía que ir a hacer ese hombre ahí a su casa? Amenazar a nuestra hija. Nicolás, yo quiero saber si lo que dijo ese hombre es cierto. Betty robó dinero de Vianem. ¿Dónde me...? Claro que no. Bueno, si no tuvieran algo en su contra, el tal Valencia no hubiera ido a buscarla así de sencillo. Necesito que hagas algo para mí. Tú y yo ya no tenemos ningún trato. Checa tu cuenta bancaria. ¿Qué querías que hiciera? A la mamá de Beatriz le dio algo. Necesito que vayas al hospital y averigües si esa mujer está viva o muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? Un infarto, Betty. Voy para allá, voy a tomar el primer vuelo a Nueva York y yo tengo que estar ahí con ustedes, ¿ok? Marce, tú has sido mi amiga, mi cómplice, mi compañera, mi amor. Y yo sé que contigo puedo lograr todos mis sueños. Tú me has cuidado y me has amado y creo que ahora me toca a mí. Yo quiero cuidarte y estar contigo el resto de mi vida. A ver, estamos hablando de algo muy serio. Sí, lo sé. De dar un paso más grande. Sí, y quiero darlo contigo. Bueno, ya. Olvidémonos de todo, ¿sí? ¿Tú me amas? Por supuesto que te amo. Entonces, ya, confía en mí. Charlie, yo ya estoy vieja. Estoy fea. Estoy ruca y por eso este Efraín ya no quiere conmigo nada. Es que no te has visto con los ojos de un hombre. ¿Y tú que tienes ojos de hombre? ¿Cómo me ves desde allá adentro? Yo sé que ahorita pues tienes la autoestima un poco baja, pero eres muy valiosa. Porque siempre dices lo que sientes. Y eres interesante. Y eres muy sensual. ¿Por qué no llamas, A ver, ¿tengo pila? Sí. A ver. ¡Ah! ¡Sí sirves! No llamas porque no se te da la perra gana. Un mensajito, ¿no? No te hablo yo, pues total. Ah, chirrión, más faltaba. ¿Qué haces, mi amor? Nada. Aquí. Van a pasar La Reina del Sur 2 en la tele. Ya va a empezar. ¿La vemos juntos? No, muchas gracias. Voy a tomar un largo baño de tina. Me voy a meter a la cama y me voy a dormir. Yo la veo en la repetición. Buenas noches.
Ay, hijo de la fregada. ¿Qué faltaba? Bueno. Sí, compadre, ¿qué pasó? ¿Soy yo? Pues si quieres hablar con Sofía no se va a poder porque se está bañando, me está esperando, ya sabes. Se está enjabonando. Oye, gracias por llamar, ¿eh? Pero pues, estas ya no son horas, compadre. Nos podías haber agarrado ocupadones. Gracias, compadre. Buenas noches. Baboso. Qué desabrida está esa avena. Bueno, pero de todas maneras te la vas a tener que comer toda. Ya oíste al doctor. Ay, pero un poco despacito, ¿eh? Hola. ¿Qué tal, señorita? Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Betty? ¿Qué Betty? Hijita, qué linda estás. Te ves preciosa, lindísima. Sí, es Betty. Claro que es nuestra hija, Deme. Mira nada más qué hermosa está. ¿Qué pasó? Perdón, me quedé dormido. Me voy a bañar rápido y voy un rato a la oficina y regreso. Fernando. Muy bonita, hija. Todo lo que te hiciste te queda muy bien. Te ves muy elegante y muy moderna. ¿No te parece, mi amor, que se ve preciosa nuestra hija? No me parece. ¿Por qué tenía que cambiar tanto? A mí me da la impresión de que estoy hablando con una extraña. Dime, ¿qué tanto te hiciste, Betty? Ay, no fue para nada extremo. O sea, cambié mi forma de vestir, un poquito de maquillaje, pero sigo siendo la misma. Lentes de contacto. Pero yo ahorita no soy la importante. ¿Tú cómo estás, mamá? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, no te preocupes. Yo les dije a tu papá y a Nicolás que no te dijeran nada, pero ¿cuándo se iban a aguantar este par de chismosos? No, bueno, es que ¿cómo crees que me iban a ocultar algo tan importante? Eres mi mamá. Te amo. Los amo a los dos. Y nosotros más. ¿Tú? No. Seguro no has dormido nada. ¿No quieres irte a la casa? Yo me quedo el resto de la tarde con mi mamá. Eso, hija. Mira nada más lo pálido que está. Ándale, mijito, vete a dormir. Está bien. Yo no puedo pelearme con las dos. Voy a casa, pero cuida muy bien a tu mami, ¿sí? Sí. Hasta luego. ¿Sabes qué? Creo que la verdad no te ves tan mal. Es cuestión de que me acostumbre. Pero que conste que tú eres bella siempre. Las dos son muy, muy, muy lindas. Ay, Gracias. Hasta luego. Bye. Permiso. Ya, mijita. Estoy bien. No te preocupes porque voy a estar mejor. Te amo. Yo a ti, hijita. Estás hermosa. ¿Está mal? Perdón. Perdón, es la costumbre. ¿Te molesta? No, está bien. Está bien. Lo importante ahora es que estés bien. Gracias por estar aquí conmigo. No tienes nada que agradecerme. Por mi culpa estás así. No. Esta relación ya estaba mal y yo me aferré a ella. Tú fuiste honesta. En cambio, yo te mentí
Te abandoné sin medir las consecuencias. Disculpe, don Roberto. Sí. Lo buscan. ¿Quién? No tengo citas hoy. No, es que la persona que lo busca no tiene cita. Buenos días. Soy Demetrio Rincón, el papá de Beatriz Rincón. Necesito hablar con Armando Mendoza, presidente de esta empresa. Sí, papá, ya te escuché, ¿ok? Ya sé que no me vas a dar dinero, ya lo tengo clarísimo, no te preocupes. Justamente por eso, porque tú y mi familia no me apoyan, yo tengo que estar haciendo cosas horribles, buscar un hospital, buscar una persona que no tendría que estar aquí. ¡Ay! ¡Nicolás! Patricia. Ay, yo sabía que eras tú. Oye, ¿pero qué haces vestida así? Porque está de súper moda. ¿No sabías? Qué raro, ya trabajas en B&M. Tendrías que saber estas cosas. No. No, sí sabía, Patri. Pues se te ve muy bien, te ves muy peculiar. Patri, ¿qué haces aquí? Lo que pasa es que vine porque me siento un poquito mal. ¿Tienes? Para la garganta, como que tengo muchísima tos. Y yo creo que me va a dar el flu. Entonces vine a que me vacunaran. ¿A que te vacunaran ahorita? Sí. O sea, como ya están poniendo las vacunas en esta temporada. No me entiendes, neta, Patri. Ay, pues yo me pongo una contigo. ¿Cómo? Sí, pues más vale prevenir que lamentar. Y imagínate, qué padre cuando nos casemos en un futuro decir que nuestra primera inyección juntos fue el día de hoy. Ven. No, Sí, señorita, 2 vacunas. Bienvenido, señor Rincón. Soy Roberto Mendoza, papá de Armando y actual presidente de B&M. Disculpe, yo no sabía que Armando ya no era el presidente de la empresa, pero supongo que puedo hablar con usted del asunto que me urge. Por supuesto. ¿En qué lo puedo ayudar? Con la verdad. El día de ayer, el señor Daniel Valencia asistió a mi residencia a acusar a mi primogénita de ser una delincuente. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo se le ocurre a este muchacho? Es un impertinente. Le pido 1000 disculpas, señor Rincón, en su nombre. Lo lamento, pero una disculpa no es suficiente en este caso, pues gracias a su verborrea delirante e insolente, debido a sus múltiples insultos para nuestra vástaga, mi esposa sufrió un infarto. ¿Qué me estás diciendo? Pero es una locura. ¿Cómo está su mujer? Julia es una luchadora igual que yo y Dios mediante va a salir más o menos bien parada de este infortunio, pero ella y yo hemos criado a esta niña y hemos formado una familia basada en la ética, basada en el respeto y la rectitud, señor Mendoza. A mí me cuesta mucho entender qué fue lo que pasó. Así que le pido, de padre a padre, dígame la verdad. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.